Bienvenidos a nuestro Devo Video del día de hoy. Vamos a leer Juan capítulo 6, versículos 1 al 24. Juan 6, del 1 al 24. Algún tiempo después, Jesús se fue a la otra orilla del mar de Galilea, o de Tiberíades, y mucha gente lo seguía, porque veían las señales milagrosas que hacían los enfermos. Entonces, subió Jesús a una colina y se sentó con sus discípulos. Faltaba muy poco tiempo para la fiesta judía de la Pascua. Cuando Jesús alzó la vista y vio una gran multitud que venía hacia él, le dijo a Felipe: ¿Dónde vamos a comprar pan para que coma esta gente? Esto lo dijo solo para ponerlo a prueba, porque él ya sabía lo que iba a hacer. Ni con el salario de 8 meses podríamos comprar suficiente pan para darle un pedazo a cada uno, respondió Felipe. Otro de sus discípulos, Andrés, que era hermano de Simón Pedro, le dijo: Aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. ¿Pero qué es esto para tanta gente? Hagan que se sienten todos, ordenó Jesús. En ese lugar había mucha hierba, así que se sentaron, y los varones adultos eran como 5,000. Jesús tomó entonces los panes, dio gracias y distribuyó a los que estaban sentados todo lo que quisieron. Lo mismo hizo con los pescados. Una vez que quedaron satisfechos, dijo a sus discípulos: Recojan los pedazos que sobraron, para que no se desperdicie nada. Así lo hicieron, y con los pedazos de los 5 panes de cebada que les sobraron a los que habían comido, llenaron 12 canastas. Al ver la señal que Jesús había realizado, la gente comenzó a decir: En verdad, este es el profeta, el que ha de venir al mundo. Pero Jesús, dándose cuenta de que querían llevárselo a la fuerza y declararlo rey, se retiró de nuevo a la montaña, él solo. Cuando ya anochecía, sus discípulos bajaron al lago y subieron a una barca y comenzaron a cruzar el lago en dirección a Capernaum. Para entonces ya había oscurecido y Jesús todavía no se les había unido. Por causa del fuerte viento que soplaba, el lago estaba picado. Habrían remado unos 5 o 6 kilómetros cuando vieron que Jesús se acercaba a la barca, caminando sobre el agua, y se asustaron. Pero él les dijo: No tengan miedo, que soy yo. Así que se dispusieron a recibirlo a bordo, y enseguida la barca llegó a la orilla a donde se dirigían. Al día siguiente, la multitud que se había quedado en el otro lado del lago se dio cuenta de que los discípulos se habían embarcado solos. Allí había estado una sola barca y Jesús no había entrado en ella con sus discípulos. Sin embargo, algunas barcas de Tiberíades se aproximaron al lugar donde la gente había comido el pan después de haber dado gracias al Señor. En cuanto la multitud se dio cuenta de que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, subieron a las barcas y se fueron a Capernaum a buscar a Jesús. Uno de los aspectos más impactantes de esta historia es la manera en que Jesús involucró a sus discípulos y hasta un niño en llevar a cabo un milagro. Jesús les prepara para el milagro al hacer una pregunta en versículos 5 y 6, cuando le dice: ¿Dónde vamos a comprar pan para que coma esta gente? Dice, esto lo dijo solo para ponerlo a prueba, porque él ya sabía lo que iba a hacer. Pero con esa pregunta, Jesús iba preparando los corazones de sus discípulos para el milagro que él estaba a punto de llevar a cabo. Es de 2 ingredientes que vemos aquí que eran necesarios para un milagro. Es que primero, que identificaran bien el problema. Y segundo, que reconocieran que no podían hacer nada al respecto ellos mismos. Tenían que admitir su propia falta de poder y de capacidad. Entonces, para ver un milagro es necesario ver el problema y reconocer que nosotros no podemos hacer nada. Pero luego, un discípulo le ofrece a Jesús lo que hay, el almuerzo de un muchacho. El muchacho estaba dispuesto a darlo. Y Andrés tuvo la sensatez, la fe, de darle a Jesús lo que había. Con una fe que parece mucho a la nuestra, una fe con algo de duda cuando le dice: ¿qué es esto para tanta gente? Pero sin embargo, le da a Jesús lo que tiene.
Y Jesús les hace partícipes en algo que ellos pueden hacer. Les dice, hagan que se sientan todos. Y luego Jesús hizo lo suyo. Alimentó a estos 5,000 varones, más mujeres, más niños. Pero en medio de esto vemos que Jesús dio el privilegio y el trabajo, porque el trabajo es un privilegio, a sus discípulos de recoger la bendición sobrante del milagro. Así es Jesús. Él invitó a sus discípulos y hasta a un muchacho a ser parte de su milagro. Y hace lo mismo hoy en día. Él hace y nos hace partícipes en sus milagros. Que Dios les bendiga.